El problema dice lo siguiente: el bloque de la figura se desliza hacia abajo al hallar la aceleración. Los datos que nos dan son los siguientes: la masa del bloque 30 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética igual a 0,3, el ángulo φ que forma el plano inclinado con la horizontal igual a 30 grados, la aceleración de la gravedad igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. La incógnita es la aceleración del bloque. Vamos a adoptar un par de ejes tal que el eje X sea paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al mismo. El eje X será positivo hacia la izquierda, coincidiendo con el movimiento del bloque, y el eje Y positivo hacia arriba. Consideramos primero el peso del bloque P igual a la masa por la aceleración de la gravedad. El vector peso tiene una dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, por supuesto perpendicular a la horizontal, y forma un ángulo φ con el eje Y igual al ángulo φ formado por el plano inclinado y la horizontal, ya que el peso es perpendicular a la horizontal y el eje Y es perpendicular al plano inclinado, de modo que forman un ángulo que es igual al ángulo formado por el plano inclinado y la horizontal. Como el peso no es coincidente con ninguno de los dos ejes coordenados, debemos trabajar con sus componentes sobre estos ejes. Es decir, tenemos que hallar la componente sobre el eje Y, PI, y la componente sobre el eje X, PX. Para ello, tenemos que trazar una perpendicular al eje Y para hallar PI y una perpendicular al eje X para hallar PX. Así tenemos formado un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el peso, el cateto adyacente es PI y el cateto opuesto PX. Entonces, aplicando trigonometría, tenemos que PX va a ser igual a P por el seno de φ igual a M por G por el seno de φ, y PI va a ser igual a P por el coseno de φ igual a M por G por el coseno de φ. La otra fuerza actuante sobre el bloque es la fuerza normal que le aplica el plano inclinado como reacción al bloque. Por lo tanto, esta fuerza es perpendicular a la superficie de contacto entre el plano y el bloque y está dirigida hacia arriba. Y por último tenemos la fuerza de rozamiento, que es igual a el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Esta fuerza, como vemos, es esta que está acá, tiene sentido contrario al movimiento, por lo tanto va a tener signo negativo. Empezamos el análisis sobre el eje Y y tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre este eje tiene que ser igual a 0, ya que el bloque no experimenta ningún desplazamiento a lo largo del eje Y. Entonces tenemos la fuerza normal menos PI tiene que ser igual a 0. Podemos despejar la fuerza normal, va a ser igual a PI, la componente en I del peso. Vamos a reemplazar PI por el valor que ya habíamos hallado, que es igual al peso por el coseno de φ, es igual a mg por el coseno de φ. Entonces podemos reescribir la fórmula de la fuerza de rozamiento. Ahora va a ser igual al coeficiente de fricción cinética y la fuerza normal la reemplazamos por su valor, mg coseno de φ. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerza sobre el eje X y en este caso, como tenemos aceleración, va a ser igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas sobre el eje X son Px positiva menos la fuerza de rozamiento negativa, y esto es igual a la masa por la aceleración. Vamos a reemplazar Px por el valor que ya habíamos hallado, que es igual a mg por seno de φ, m por g seno de φ, menos la fuerza de rozamiento, cuyo valor ya tenemos acá, es igual a mu k por mg coseno de φ, y esto es igual a la masa por la aceleración. Invirtiendo la ecuación, vamos a poner masa por aceleración a la izquierda igual a mg seno de φ menos mu k mg coseno de φ. M por A va a ser igual masa por G, m por G, que va a multiplicar al seno de φ menos mu k por el coseno de φ.
Entonces podemos eliminar la masa y nos queda que la aceleración va a ser igual a g por el seno de phi menos mu k por el coseno de phi. Ahora reemplazamos valores. La aceleración va a ser igual, la aceleración de la gravedad igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica el seno de phi, que es 30 grados, menos mu k, que es igual a 0,3 por el coseno de 30 grados. Realizada esta operación nos da que la aceleración es igual a 2,35 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta al problema. Hasta aquí el video. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal. Chao.